Yo no sé cómo hace, hoy presentó la acusación al fiscal regional Patricio Serjal, también presentó esta mañana el informe final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que, bueno, relevó la situación de Vicentín, así que le agradezco mucho a Carlos del Frade que esté conectado para charlar un poco sobre esta situación. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. La verdad que llegamos muy cansados al final del día, pero vale la pena saber que estamos en medio de un proceso histórico donde no queremos ser testigos lejanos, sino que queremos protagonizar las ideas y de la socialización de la información, que me parece que es fundamental para despejar banderas más vinculadas a consignas vacías que a realidades que tienen que ver con lo que vos decías sobre la necesidad de dimensionar que detrás de Vicentín hay 30.000 familias en la provincia de Santa Fe, y eso es fundamental. Y también presentamos a Federico Angelini, que está conectado con nosotros. Buenas noches, Federico, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias Gracias por por la conectarte un invitación. ratito y charlar sobre el tema. Quiero preguntarte, Carlos, y después, por supuesto, vamos a escuchar la opinión de Federico. Quiero preguntarte, Carlos, bueno, han pasado muchas cosas en 48 horas, muchas, desde el anuncio de la intervención y, el posterior proyecto o propuesta de proyecto de expropiación a una comunicación telefónica entre el CEO de la empresa y el presidente, y hoy a lo que se cree es un posible acuerdo para empezar a trabajar con la intervención. En términos generales, ¿cómo seguís vos este proceso? Lo estamos viviendo con mucha intensidad porque nosotros desde hace 20 años que venimos siguiendo la evolución de las exportadoras, y anoche nos costó mucho digerir el discurso que dijo el intendente municipal de Avellaneda, Dionisio Escarpín, que salió a decir que el Estado viene a robar Vicentín. Eso nos pareció una barbaridad, más teniendo en cuenta que la realidad concreta de los números palpables es que hoy Vicentín le debe al Banco Nación 300 millones de dólares, que está debiendo 1.350 millones de dólares en total, y que además esto tiene que ver con una política en los últimos años en donde desbarrancó una historia maravillosa de 90 años de compromiso productivo con la gente de la zona, por empezar con una política de especulación financiera que lo llevó a ser denunciado hoy actualmente en la justicia paraguaya por lavado de dinero, fuga de capitales por 200 millones de dólares. Así que queda claro que lo que dijo Escarpín es una gran mentira, teniendo en cuenta además que Vicentín ya fue salvada por el Estado varias veces, primero durante la dictadura militar, cuando Cavallo le estatizó la deuda externa de 1.900.000 dólares, después en el año 2001, cuando Vicentín lavó 181 millones de dólares y lo fugó, lo terminó pagando el Estado Nacional. Así que decir que el Estado viene a robar Vicentín es una gran mentira, y tiene más que ver, insisto, con hacer flamear viejos miedos que hacen muy mediocre a la política argentina, porque lo que tenemos que pensar es cómo salvamos a los trabajadores, a las cooperativas y a los productores agropecuarios que hicieron de Vicentín la principal empresa de Santa Fe, la primera agroexportadora de la Argentina, y eso me parece que es fundamental. Y si hay algo que cambió fue que el presidente el otro día, que no tiene nada que ver conmigo, yo no soy del justicialismo, pero en la política hay que ser generoso y reconocer lo que para mí está bien, que le haya dicho a los trabajadores ahora que hay continuidad y que los productores pueden recuperar o la soja o el dinero que les debe Vicentín, me parece que hay dos hechos objetivos muy importantes. Y después en el Congreso de la Nación, seguramente Federico y un montón de gente va a decir lo suyo sobre qué futuro queremos para la principal empresa de los santafesinos. Así que lo estamos viendo con muchísima intensidad. Desde las 5 de la mañana hoy estamos despiertos, yendo y viniendo de Santa Fe a Rosario, y siguiendo trabajando con estas cosas. Federico, por qué la decisión? Bueno, también el mismo prólogo que le hacía Carlos. Hubo muchas novedades entre el anuncio y ahora. ¿Por qué en el medio ustedes presentan una denuncia penal contra esta intervención?
y si pensás que, al contrario de Carlos del Frade, que él cree que el Estado no viene a quedarse con Vicentín, si vos pensás de manera distinta sobre este asunto. Imagino que sí, obviamente. Sí, yo lo que veo inicialmente es un hecho ilegal que comete el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, en el decreto de intervención de Vicentín, que tiene que ver con el avasallamiento de la propiedad privada, tiene que ver con avanzar sobre otro poder del Estado, que es la justicia, y que claramente justicia que ya estaba llevando adelante un concurso con la empresa Vicentín, y que el propio juez tenía la potestad de intervenir la empresa en el caso de que crea necesario. Entonces, cuando nosotros vemos que desde de un día para el otro el presidente de la Nación saca un decreto con una senadora mendocina anunciando que va a intervenir una de las empresas más emblemáticas de la provincia de Santa Fe, realmente a nosotros no solamente no nos gusta desde lo político, sino que también lo que vemos es que hay un ataque a la Constitución Nacional. Y eso es lo que nosotros repudiamos desde el punto de vista legal, ¿no? Después podemos discutir lo ideológico, después podemos discutir un montón de otras cosas que se van a dar en el Congreso de la Nación y que me imagino que también lo vamos a discutir hoy en esta entrevista. Pero acá hay una cuestión legal, y lo legal es que el presidente de la Nación violó la Constitución Nacional. Uh-huh. Es bastante atendible esa tu opinión, tu planteo, y te pregunto esto, porque a vos, vos sos un dirigente joven, sin embargo hace tiempo que viene trabajando al lado de Mauricio Macri, trabajó en la ciudad de Buenos Aires, para el macrismo, en la comuna de Buenos Aires, después fuiste diputado provincial, tuviste interés en ser también gobernador de la provincia de Santa Fe por el Cambiemos. Ahora, cuando vos haces el seguimiento de cómo una empresa, el estrés financiero, que ya venía incumpliendo con con sus acreedores, que ya había tenido las cuentas inhibidas en Avellaneda en el 2015. ¿Por qué el Estado Nacional tiene que ponerle tanta plata para un salvataje? ¿No te mete ruido esa gestión del Banco Nación? Bueno, primero, a ver, el Vicentín tiene una cuenta con el Banco Nación desde hace más de 50 años, ¿no? Recordemos que Vicentín es una empresa que tiene, como dijo Carlos inicialmente, 90 años de actividad en nuestra provincia. Yo tengo bien en claro, y siempre lo he manifestado en cada una de las entrevistas que he dado, es que a mí la verdad es que si los funcionarios de Vicentín, los directivos de Vicentín, hicieron las cosas mal y tienen que rendir cuentas en la justicia, bienvenido sea que funcione la justicia argentina en grupos que algunas veces, o muchas veces lamentablemente, salen beneficiados por el accionar de la justicia. Ahora bien, lo que nosotros estamos avanzando es en una cuestión de constitucionalidad, que el presidente de la Nación avanza sobre la Constitución. Dicho esto, lo que sí te puedo hablar del tema del crédito, y sin ningún tipo de animosidad en cuanto a la defensa, porque yo creo que si hay alguna duda, la justicia tiene que investigar. Lo que yo te digo es que el Banco Nación le renovó un crédito cuyo crédito le habían dado, el 60% de ese crédito se lo habían dado en junio del 2013, que venía ya con el kirchnerismo. Y que lo que hizo el Banco Nación en la gestión 2015-2019 fue ir renovando créditos y dándole en base a sus límites crediticios en pesos. Ahora, insisto en algo que es fundamental. Si hay algo que se haya hecho mal, se tiene que investigar, y me parece fantástico que se investigue. Y creemos que la impunidad en la Argentina se tiene que terminar de una vez por todas. Si hay alguien que hizo mal, tiene que dar cuentas en la justicia, no tengo ninguna duda. Ahora, eso no implica que el Estado, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo,
se pueda quedar con una empresa del sector privado sin pasar Correcto, por la justicia como corresponde. entiendo tú, de verdad te lo digo, entiendo tu interés en separar las dos cosas. Hay una conexión evidentemente entre ambas, pero puede estar bien discutirlo de manera separada. Ahora, si yo te digo que Vicentín en el 2013 pierde un juicio con una financiera que lo había apalancado para pagar deudas en ese momento, pierde un juicio en Reconquista y quedan las cuentas inhibidas en el Banco Nación de Vicentín. Vos me decís, es imposible que el Banco Nación le vuelva a prestar plata. Esto ocurrió en el 2013. Una financiera Mirá, multinacional le presta plata, sincero, gana si el eso es juicio así, y Vicentín si queda... eso es así, no lo tengo yo, no tengo esa información. La verdad es que, insisto, yo no me metí en las cuentas de Vicentín, ni tampoco me interesa, ni es mi trabajo. Lo que sí yo quiero dejar bien en claro, que acá lo que se está avanzando es sobre la inconstitucionalidad. Después, lo otro es una cuestión ideológica que la podemos discutir. Yo creo que la Argentina no tiene que caer de nuevo en el error que cometió con Aerolíneas Argentinas y con YPF, que por hacer las cosas mal, independientemente que después podemos discutir si es necesario una aerolínea de bandera, si es necesario que YPF sea argentina, pero uno puede hacer las cosas bien y no de forma intempestiva y violando todo el derecho internacional. Entonces digo, y hoy esas cosas que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner le salen a los argentinos muchísima plata. Y de Macri. Punto y aparte. Y con Macri también, porque la última parte, según comentaste hoy, fue renovado en la gestión Macri, No, la última parte del préstamo. Estoy hablando de lo de aerolíneas y lo de... Está bien. Y obviamente con el tema del Banco Nación sí tiene ahí una parte de Mauricio Macri. Carlos, ¿está mal plantear la discusión ideológica más allá de los intereses económicos que obviamente están aquí en discusión? ¿Cómo lo ves? No, todo es ideológico, absolutamente todo, incluso el punto de vista de Fede es profundamente ideológico y está bien que lo plantee, todo es ideológico. El tema profundo es, ¿mentir o no mentir? Yo creo que Fede te está diciendo su verdad y lo está diciendo con honestidad intelectual, yo siempre le reconocí eso a Fede. Pero a mí lo que me parece es que el problema aparece cuando aparecen las mentiras. ¿Quién daba respuesta por 30.000 familias en Santa Fe? Y Vicentín no la daba. Es ahí en donde la empresa privada, cuando deja de lado ese compromiso social que es la configuración de una empresa por 90 años, si no está porque no lo puede hacer, porque hizo las cosas mal, porque se tienen que investigar esas cosas mal, ¿quién responde por la angustia que sentían esas 30.000 familias en la provincia de Santa Fe? ¿El Estado tiene que ser? Yo creo que sí, porque si no, no es nadie. Y ese es un drama. Yo por eso siempre decía que la metáfora era, además en el norte, que si Vicentín entraba en un proceso de quiebra, o en ese proceso que vos decías, Héctor, de esos concursos preventivos que duran muchos años, los trabajadores ya no sabían si iban a cobrar el mes de julio, ya estaban cobrando la mitad del sueldo por el aporte del gobierno nacional. ¿Qué iba a pasar con los productores? Realmente íbamos a tener un drama social muy, pero muy grande en la provincia, la segunda forestal. El Estado Nacional, para mí, hizo bien en meterse. Después la otra cuestión, que también es ideológica, es, ¿podemos tener alguna vez una salida desde el Estado más la participación privada de trabajadores, cooperativas y productores en un nuevo modelo de empresa pública que no repita la película con el final cantado de Estado bobo y Estado cómplice? Sí, nos merecemos tener alguna vez un final de integración en donde superemos largamente la cuestión de la grieta con consignas y nada más y podamos discutir nada menos que el futuro de la principal empresa provincial, la primera empresa de la provincia de Santa Fe defendiendo los intereses santafesinos. Yo creo que es imprescindible hacerlo, más allá de este planteo que tiene absoluta legitimidad la que hace Fede, pero a mí me parece que hay que discutir un nuevo modelo de empresa. Yo sueño con una empresa pública que sea controlada por la sociedad, que sea controlada por el Parlamento y que tenga participación estatal, porque ya no va a tener la plata que ya no tiene Vicentín, más la participación privada. Y me parece que lo puede hacer porque Angela Merkel
la primera canciller de Alemania, una mujer reconocida internacionalmente, un ejemplo de modelo capitalista sin lugar a dudas, lejos de ser Hugo Chávez, lejos de ser Mao Zedong, acaba de rescatar Lufthansa poniendo 9.000 millones de euros desde el Estado alemán. Y a nadie se le ocurre decirle que Angela Merkel es Hugo Chávez. Ni nadie le puede decir que es Mao Zedong. ¿Y por qué lo hace eso? Porque hay un drama social si no rescata Lufthansa. Acá la cuestión es similar, esto es lo que me parece, y es una visión ideológica. Ahora, el problema es presente y futuro, y en forma paralela exigirle a la justicia que efectivamente a los responsables de haber hecho del Banco Nación, que por ejemplo, recién Fede decía honestamente, yo no me metí en las cuentas de Vicentín, pero hay solamente algo que le quiero compartir a Fede que me parece que le va a resultar alevoso como me resultó a mí. En noviembre del 2019, Fede, el Banco Nación le da 26 créditos. 26 desembolsos de crédito del Banco Nación a Vicentín. Noviembre tiene 30 días, con lo cual esos 26 créditos fueron en días que no fueron hábiles, sábados, domingos, no sé cómo lo hicieron. Ahí pasó algo, hubo una colonización y una utilización del Banco Nación realmente increíble, que debe ser investigada. Eso no lo tuvo nadie, porque además ya Vicentín, desde junio del año 2018, ya estaba en cesación de pago en categoría número 4. Entonces allí hay responsabilidades empresariales y también, estoy convencido, hay responsabilidad de quienes manejaban el Banco Nación. Esas cosas se tienen que corregir. Nos podemos poner de acuerdo en discutir democráticamente un modelo de empresa pública, mixta, vamos a sacarle la palabra pública, que sea mixta en el Congreso de la Nación para darle un mejor sentido a esas 30.000 familias santafesinas. Yo creo que lo debemos hacer. En el Congreso de la Nación, ojalá que se pueda, y si no se puede, sí o sí lo tenemos que hacer en la provincia de Santa Fe. Federico, ¿te interesa la propuesta de discutir la empresa mixta como salida social, como planteaba Carlos recién? Yo creo que tiene que ver con buscar alternativas y que no sea la única alternativa el camino que tomó el Estado argentino o el gobierno argentino con YPF y Aerolíneas Argentinas, que hoy lo estamos pagando los 44 millones de argentinos. Como bien decía Carlos, lo de Lufthansa lo que hace es inyectar capital en la empresa, quedarse con un porcentaje de la empresa del Estado, con el compromiso de que cuando se reactive la actividad comercial, la actividad turística, y aerocomercial que está vinculada con Lufthansa, y la empresa tome oxígeno, el Estado vende su parte y recupera la inversión que hizo. Obviamente que eso es otra cosa totalmente distinta de lo que se está planteando acá, que cuando el presidente, sin avisarle al gobernador, sin, hablar con la propia empresa, ahí lo pongo en duda, termina interviniendo la empresa, avasallando otro poder del Estado Nacional, como la justicia, y anunciando que va a ir hacia una expropiación total de la empresa. Bueno, ahí me parece que ahí sí estamos enfrente, en contra. Ahora, obviamente que hay otros modelos que pueden ser mucho más positivos y mucho más acompañables que lo que se hizo en estos 2 o 3 días, ¿no? Quiero agradecer mucho a Federico Angelini, diputado nacional por Cambiemos, y un agradecimiento grande a Carlos del Frade, también él en este caso diputado provincial por el Frente Social y Popular, por tomarse el tiempo para hablar sobre las posturas que tienen sobre el mismo asunto y por hacerlo con el respeto que merece la discusión sobre algo tan delicado. Muchísimas fuentes laborales que están pendiendo de un hilo, que están dentro de un concurso, muchísimas cooperativas, muchísimos vendedores de granos, también muchísimas entidades financieras, hay que incorporar a todos en esta discusión, pero me quedo con el concepto de Carlos, y también que creo que compartí, Federico, el efecto social que podría tener la caída de Vicentín es enorme. Entonces, me parece que es importante ocuparse del asunto. Gracias a ambos, que tengan buenas noches.
Muchas gracias a ustedes y un saludo enorme a toda la audiencia y a Carlos, que hemos compartido también mucho tiempo en la Cámara de Diputados de la provincia. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Carlos del Frade, Federico Angelini, dos miradas distintas sobre el mismo tema. La intervención de Vicentín, la, bueno, ya prácticamente frustrada intención de la expropiación de la empresa a partir de una ley en el Congreso y la posibilidad ya con más color de que sea una empresa mixta en el futuro. Decisiones que deberán tomar la política, la alta política y no la política del cirujeo, porque cada tanto aparece mucho cirujeo y pocos gigantes políticos para discutir, y no tiene alusión a nuestro gobernador, pero hay que ser gigante para discutir estos temas. Hay que ser gigante para discutir estos temas porque son temas que van a quedar, porque pueden ser mojones que van a quedar plantados para muchos años por delante. Vamos a una breve pausa y ya venimos.